Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Dame el ocaso en una copa. Enumérame los frascos de la mañana y dime cuánto hay de rocío. Dime cuán lejos la mañana salta. Dime a qué hora duerme el tejedor que tejió el espacio azul. Escríbeme cuántas notas habrá en el nuevo éxtasis del tordo entre asombradas ramas. Cuántos caminos recorre la tortuga. Cuántas copas la abeja comparte disoluta del rocío. También, ¿quién puso la base del arco iris? También, ¿quién guía las esferas dóciles por juncos de azul flexible? ¿Qué dedos atan las estalactitas? ¿Quién cuenta la plata de la noche para saber si nadie está en deuda? ¿Quién edificó esta casita albana y cerró herméticamente las ventanas que mi espíritu no puede ver? ¿Quién me dejará salir un día de gala con implementos de vuelo, fugaz pomposidad? Bien, muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es un día muy especial. Estamos la familia entera celebrando el Día del Niño y además está la familia entera también preparándose para ir y venir
para cumplir con ese deber cívico que se llama las PASO, estas elecciones primarias, que significa concretamente primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, estamos cumpliendo con nuestra familia y estamos cumpliendo también con un deber cívico. Y el programa que hoy hemos elegido hacer es un programa que no tiene mucho que ver con la Argentina, tiene mucho que ver con la forma de vida de cada uno y el haber y el hacer y las ganas de beberse la vida rolete de una manera muy, bueno, como en el caso de Emily Dickinson, que se bebió la vida de una forma muy especial, porque ella jamás salió de su casa, excepto en alguna oportunidad en que tuvo que ver a un médico. Porque hoy vamos a hablar de Emily Dickinson. ¿Por qué se me ocurrió hablar de Emily Dickinson? Porque hace muy pocas semanas se puso en los cines de la ciudad de Córdoba una película que se titula Una pasión serena, una serena pasión, A Quiet Passion, una película que pasó absolutamente inadvertida, con el protagonismo de Cynthia Nixon, una de las intérpretes de Sex and the City, en un rol fantástico que en su momento nosotros conociéramos a través de la inolvidable China Zorrilla. Parte de la vida de Emily Dickinson, la gran poeta norteamericana que ha sido comparada en su momento con un Ralph Waldo Emerson, por ejemplo. Y entonces yo dije, hoy tenemos que hacer un programa especial, un programa donde no hablemos de Argentina, un programa donde pasemos el rato y, ¿por qué no, hablar de Emily Dickinson? Porque además hay una autora nacional que amó muchísimo la poesía de Emily Dickinson y que se dedicó a traducirla. Una poesía para nada fácil de traducir. Si usted la lee en inglés, se estará dando cuenta, o se habrá dado cuenta, que fue una tarea enorme la que asumió Silvina Ocampo para traducir al español alguna, porque eran 1800, ella dejó 1800 poesías y además solamente editó 8 a lo largo de su vida, con un seudónimo, como correspondía a la época, porque además no se olvide que las mujeres, si se atrevían a publicar, a editar, lo hacían con seudónimo masculino. Esa es otra cuestión. Entonces, hoy vamos a hablar de Emily Dickinson, vamos a hacer referencia a esta hermosa película que ha pasado sin pena ni gloria, que se llamó Una pasión serena o Una pasión tranquila, como usted quiera, y además vamos a poner música de intérpretes que tuvieron que ver con la música, en este caso interpretada en clavicordio. Estábamos en primer término escuchando a Wolfgang Amadeus Mozart con su fantasía para clavicordio en D menor. Todo eso hoy en este programa, que lo primero que yo hacía era leerles el poema 128, porque la mayor parte de los poemas de ella quedaron arrumbados en un baúl, sin títulos. Es decir, tantas cosas pueden haber sucedido en esa vida que aparentemente fue tan chiquita, que no salió de los límites de su vivienda en una pequeña ciudad en Massachusetts, pero que fue una vida muy grande. Y por ejemplo, lo que yo les leí al principio, el poema 128, ella reflexiona sobre la naturaleza, sobre el mundo que vive o que duerme alrededor suyo, que quién habrá tejido el espacio azul. Habla de la abeja, habla del cielo, habla de las flores, todos símbolos
Muchos de ellos han sido encontrados por estudiosos como símbolos místicos de una vida excepcional, la vida de Emily Dickinson, que en algún momento tuvimos en los escenarios en Argentina a través de la magistral interpretación de China Zorrilla. Dame el ocaso en una copa, enumérame los frascos de la mañana, dime cuánto hay de rocío, dime cuán lejos la mañana salta, dime a qué hora duerme el tejedor que tejió el espacio azul. Un poemario extenso, difícil de traducir, difícil de interpretar, un ser exquisito como fue Emily Dickinson, una mujer que vivió 55 años, que casi no traspasó los muros de su propio domicilio, que vivió dedicada a su familia, pero que tuvo una vida interior sorprendente, sobre todo para sus allegados, que sabían que ella escribía, pero jamás se imaginaron que iban a encontrar un baúl repleto de 1800 poemas. En fin, este personaje hoy va a ocupar nuestro programa de hoy y además con música de grandes autores universales interpretadas en clavicordio, que era el instrumento que Emily Dickinson amaba. Era suite francesa
de Johann Sebastian Bach, interpretada en clavicordio. Y seguimos, o sigo, leyéndoles parte del poemario, muy poco, por cierto, lo que nosotros tenemos, que en este caso yo he elegido versiones traducidas por Silvina Ocampo, porque por muchas razones Silvina Ocampo, junto a Alejandra Pizarnik, han sido las que se sintieron más compenetradas con el espíritu que puso Emily Dickinson en su poesía. Hay uno de sus trabajos que dice: en mi jardín avanza un pájaro sobre una rueda con rayos, de música persistente como un molino vagabundo. Jamás se demora sobre la rosa madura, prueba sin posarse, elogia al partir. Cuando probó todos los sabores, su cabriolé mágico va a remolinear en lontananza. Entonces me acerco a mi perro, y los dos nos preguntamos si nuestra visión fue real, o si habríamos soñado el jardín y esas curiosidades. Pero él, por ser más lógico, señala a mis torpes ojos las vibrantes flores. Sutil respuesta. Bueno, usted se estará dando cuenta que es muy difícil desentrañar lo que en realidad Emily Dickinson quiso decir en cada uno de sus trabajos. Por eso se supone que ella amó a un ser que no podía corresponderle, por ejemplo, a un pastor protestante que estaba casado, o a algún otro señor que andaba rondándola y que no pudo concretarse el matrimonio porque él falleció inmediatamente después de haberse declarado su amor. O también se habló mucho, o se habla mucho, de la posibilidad de que ella haya estado enamorada de su cuñada, esposa de su hermano, y que fuera un amor absolutamente prohibido a los ojos de la sociedad. Lo cierto es que se sigue investigando, después de tantos años, la vida y la obra de Emily Dickinson. Y este poemario que yo les he traído hoy ha sido, como le decía, traducido por la gran Silvina Ocampo, que interpretó y que era un alma sutil y que muchos opinan que fue la escritora argentina más completa y más sutil que haya dado las letras argentinas. No es muy conocida Silvina Ocampo por una vida recoleta que quizá mantuvo. Mucho más fue su hermana Victoria, pero de cualquier manera fue un espíritu exquisito, digno de poder traducir a una poesía tan dificultosa, tan compleja como la de Emily Dickinson, por ejemplo. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Preludio en E mayor de Johann Sebastian Bach, para ilustrar parte de este programa dedicado a Emily Dickinson, hoy en el Día de las PASO y en el Día del Niño. Usted se imagina que habiendo vivido entre 1830 y 1886, Dickinson tuvo una vida victoriana, es decir, la sociedad que la rodeaba era una sociedad puritana, victoriana, donde todo se veía mal, donde la mujer no tenía voz ni voto, donde si había que manifestarse intelectualmente en el sentido de literariamente hablando, tenían que buscar seudónimos. Y muchos autores han interpretado que la vida que llevó Emily Dickinson, una vida recoleta, quizás se debió a esa sociedad que la rodeaba, pero también muchos interpretaron que ella eligió esa soledad para poder escribir a su gusto y piacere. Para unos, la reclusión y soledad en la que vivió Emily Dickinson durante toda su vida se debió a sus frustraciones e insatisfacciones personales, pero otros pensaron que esta reclusión fue voluntaria para poder escribir. Nunca se sabrá, todavía no se ha desentrañado, los estudiosos no han podido llegar a una conclusión, y además ese amado o amada, en inglés es lo mismo, dear, es decir, no se sabe bien si es él o ella. Ese amado o amada que rondaba por su poesía, nunca se sabrá quién fue, por lo menos hasta ahora, a menos que aparezcan nuevos documentos. Y que hay documentos sin ninguna duda, porque le estoy diciendo que ha dejado alrededor de 1800 poesías. Entonces hay mucho para elegir. Hay mucha influencia en la poesía de Emily Dickinson. Está la influencia de Ralph Waldo Emerson, que fue el principal autor que ella en poesía frecuentó, pero también se han encontrado influencias de Tennyson, de Washington Irving, de Charles Dickens, a quien ella amaba, y sobre todo de la poesía de John Keats, ya hemos hecho un programa sobre John Keats, y de Robert Browning. Sobre todo, ella decía que después de haber leído a Shakespeare, había leído toda la obra de Shakespeare, se preguntaba si valía la pena seguir leyendo un poco más otros autores. Creo que no estaba tan equivocada, pero siempre habiendo leído Shakespeare, Cervantes o quien fuera, siempre el espíritu es goloso y quiere siempre un tanto más. Hay otra poesía también en versión de Silvina Ocampo. Usted vio que la rima no aparece. Silvina Ocampo no se preocupó por la rima, porque la rima en la poesía original en inglés de Emily Dickinson era absolutamente abierta. Ella hacía con el idioma lo que ella quería. Al principio eso no llamó mucho la atención, pero después, cuando se descubrieron sus trabajos después de muerta, entonces allí los investigadores empezaron a darse cuenta de que ella había tomado el idioma por su cuenta y lo había manejado como ella había querido. Hay una poesía también traducida por Silvina Ocampo que dice lo siguiente: que siempre amé te traigo la prueba, que hasta que amé yo nunca viví bastante, que amaré siempre te lo discutiré, que amor es vida y vida e inmortalidad. Esto, si lo dudas, querido, entonces yo no tengo nada que mostrar, salvo el Calvario. Bien, nos vamos a la actualidad artística y cultural en nuestro medio, pero antes quiero recordar a dos grandes que se fueron hace algunos días
y que en el programa pasado no mencioné. Uno fue Sam Shepard, ese gran actor y sobre todo dramaturgo norteamericano, que colaboró o llegó a colaborar con Bob Dylan, que escribiera el guión de Paris, Texas, para Wim Wenders, que escribiera el guión de Zabriskie Point, de Antonioni, que escribiera parte de O Calcuta, aquella comedia musical que fue tan famosa en la década del 70 y del 80, y que fuera el autor de Locos de Amor, una obra de teatro que se representa en todo el mundo permanentemente. Sam Shepard fue un grande de el arte estadounidense, también vivió en Europa durante algún tiempo, de allí su relación con Antonioni y Wim Wenders, y teníamos que recordarlo, cómo no. Tuvo un gran romance de muchos años con Jessica Lange. El matrimonio finalmente hace algunos años terminó. Ella había dejado a Baryshnikov por el amor de Sam Shepard, es decir, todas esas historias e historietas que se fabrican en el mundo del espectáculo. Bien, y otra que se fue hace algunos días y que tenía que ver con el programa de la semana pasada, porque trabajó con él, fue la gran Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, que en el año 1976 dirigiera una película titulada Lumière, con música de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla estaba fascinado con Jeanne Moreau, se enamoró de ella cuando la conoció, pero ella ya venía de hacer una gran carrera en el cine francés. Esto fue en 1976, el encuentro del argentino con Jeanne Moreau. Pero ella ya, de la mano de grandes directores de la Nouvelle Vague francesa, como Louis Malle, por ejemplo, había hecho asesor para El Cadalso, Jules Jim, y Los Amantes, entre otros. Trabajó hasta hace muy poco tiempo, murió a los 89 años. Y sin ser una gran belleza, fue un gran rostro muy sugestivo, muy sugerente de la pantalla francesa. Queríamos recordarlos a los dos, porque, bueno, fueron grandes y siguen siendo grandes a través del legado que han dejado. Bien, quiero decirles que el próximo 15 de agosto, es decir, dentro de 2 o 3 días, estará en la sala de la Facultad de Ciencias Exactas actuando la gran pianista armenia Mariana Abramian, en esa sala especial dentro del ciclo de la Fundación ProArte. Y que el próximo 24 de agosto en la Sala Mayor del Teatro del Libertador actuará el cuarteto de piano Manuel de Falla, en la Sala del Libertador dentro del ciclo de la Fundación ProArte. Quiero recordar que La Cochera está actuando los días sábados en agosto con su obra de teatro Pintó Sodoma, no se la pierda si quiere ver algo diferente. Y además, la semana pasada no lo dije, pero debí mencionar la presencia de Barenboim y Argerich en el Teatro Colón en Buenos Aires, y además esa función que dieron al aire libre en la plaza que está al costado del Teatro Colón, esa plaza seca tan hermosa, y como siempre fascinaron al público. Recuerde que no solamente se presentaron ellos dos, o sea, Daniel Barenboim y Marta Argerich, sino también él vino con la orquesta East West Divan, esa orquesta que la ha reunido de jóvenes israelíes y palestinos, demostrando al mundo que se puede. Bueno, esa es la idea de Daniel Barenboim. No sé si lo va a llevar a cabo o si lo puede, si puede conseguir algún hecho positivo de todo eso, pero él no deja de tener su ilusión de que a veces cambiar el mundo se puede.
Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, poné tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. www.invitarte.com.ar. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Pérez Arfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y el libro que les voy a traer la semana que viene, y que ya desde ya les voy recomendando, se titula El Domingo de las Madres, del autor inglés Graham Swift. La acción transcurre en marzo de 1924, en el llamado Día de las Madres, una jornada en que las criadas vuelven a sus casas para visitar a sus familias, pero una muchacha de 22 años que trabaja para la familia Niven, que es huérfana, pasa ese día de un modo muy distinto. Se cita con su amante, el único hijo vivo de los vecinos de los Niven. ¿Y qué sucede allí? Bueno, algo inesperado que cambiará para siempre la vida de esta muchacha. Un libro simpaticísimo, un libro conmovedor, un libro que resucita aquel mundo ya desaparecido de la década del 20, una lectura elegante, erótica, poderosa, filosófica, exquisitamente dibujados sus personajes. Desde ya se lo estoy recomendando. Si quiere que la semana que viene analicemos El Domingo de las Madres de Graham Swift juntos, bueno, desde ya se lo recomiendo. El Domingo de las Madres, para esta semana y para la semana que viene. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Rondó a la turca de Wolfgang Amadeus Mozart, o Marcha Turca, como también se la conoce aquí. Todo esto para seguir ilustrando este programa dedicado a Emily Dickinson. Y tengo en mis manos otra de las poesías, bastante complicadas ellas, para poderlas desentrañar, que se titula Sentí un funeral en mi cerebro. Y dice lo siguiente: sentí un funeral en mi cerebro. Los deudos iban y venían, arrastrándose, hasta que pareció que el sentido se quebraba totalmente. Y cuando todos estuvieron sentados, una liturgia como un tambor comenzó a batir, hasta que pensé que mi mente se volvía muda. Y luego los oí levantar el cajón y crujió a través de mi alma con los mismos botines de plomo. De nuevo, el espacio comenzó a repicar, como si todos los cielos fueran campanas y existir solo una oreja, y yo y el silencio, alguna extraña raza naufragada, solitaria, aquí. Y luego un vacío en la razón se quebró. Caí, y di con un mundo en cada zambullida, y terminé sabiendo entonces. ¿Por qué hago esas pausas? Porque ella escribía sin ton ni son, o con mucho ton y mucho son, con guiones, separaba palabras con guiones. Cuando usted no se lo espera, allí está el guión. Entonces hay que hacer, al leerlo al menos, hay que hacer una pausa. Y esa pausa también tenía su sentido cuando se estaba leyendo o cuando se lee uno de esos poemas de Emily Dickinson. La muchacha esta, Emily Dickinson, que tuvo una vida tan recoleta, que salió 1 o 2 veces de su casa para ir a la cercana Filadelfia, para ir al ver al médico, por ejemplo, tuvo una vida de sociedad bastante importante, tuvo sus amigas, sus amigos, recibía gente en su casa, en la casa de sus padres, donde ella vivía, pero después que murió su padre tan amado, ella se recluyó absoluta y totalmente. Pasaron muchos años hasta su propia muerte, y comenzó a vestir de blanco, es decir, se la conocía como la mujer vestida de blanco. Era una suerte de fantasma que se paseaba por el jardín de la casa de sus padres, y era, por supuesto, provocaba curiosidad. Una mujer que no salía, que se sabía que era autora, que era poetisa, y que además no había tenido ningún pretendiente que se supiera en su vida personal. Un ser extraordinario y extravagante que también escribió de la misma manera. Todavía se está analizando parte del trabajo, es decir, ya se lo ha leído todo, pero todavía se está analizando si en realidad ella eligió esa vida o esa vida la eligió a ella y ella lo tradujo a través de la literatura. Hay muchos elementos de la mística que aparecen en los trabajos de Emily Dickinson. La flor es uno de ellos, el ciervo herido es otro de ellos, que es muy cristiano por otra parte, hablar del ciervo herido, el pájaro, la mariposa, que aparece en muchísimos de sus trabajos. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, ella lo habrá interpretado de una manera muy especial, muy personal, que todo eso significaba una vida interior mucho más sublime que la que podían llevar los habitantes que la rodeaban, o los personajes o personalidades o familiares que la rodeaban. Digo, tenía una hermana que no se casó, ella que tampoco se casó, y un hermano que contrajo matrimonio con una muchacha que se supone fue uno de los amores del gran enamoramiento de la vida de Emily Dickinson, pero eso nunca se sabrá.
eso siempre va a ser una suposición. Para Dickinson, la naturaleza fue muy simple, es decir, la mariposa, el pájaro, la flor, eran elementos simples de la naturaleza. Y esa posibilidad que ella encontró en esos elementos, esa posibilidad expresiva, es muy propia de la mística. Por eso se ha intentado comparar la poesía de ella con la poesía mística. No estoy hablando de la poesía mística, religiosa, católica, no, ella era protestante, pero de cualquier manera estaba muy cercana a Dios, ella creía en la inmortalidad del alma, estaba muy tranquila por su vida posterior, por la inmortalidad, y es algo que ella permanentemente, a través de metáforas, dice en la poesía que la acompañó. Scarlatti y su maravillosa sonata K-141, parte de la música que seguramente amó Emily Dickinson, que era una enamorada del clavicordio. Bien, hacemos rápidamente un repaso de las mujeres que se destacaron en las letras en la época victoriana, que fue tan cruel no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Todo el mundo vivía una vida de hipocresía, porque una vez que se levantó el velo de esa hipocresía, hombres y mujeres empezaron a hacer de las suyas. Y sobre todo eso se vio en la Primera Guerra Mundial, y para qué hablar de la Segunda, y para qué hablar de ahora, donde ya nada está oculto. No sé si para mejor o para peor,
Pero no, nada está oculto y debe ser para mejor sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay que madurar al mismo ritmo que las cosas se van sabiendo, se van destapando. Fíjese usted que las tres hermanas Brontë, Anne, Emily y Charlotte, las tres publicaron con nombres masculinos. Lo mismo sucedió con George Sand, es decir, George Sand fue el nombre masculino de la autora francesa Aurora Dupin, que fue la gran amante de Federico Chopin. Y lo mismo sucedió con Emily Dickinson, cuyos únicos 8 poemas editados fueron editados con el nombre de una persona masculina. Quiero decir que después de su muerte, el editor que recibió la poesía que encontró su hermana en un baúl, su hermana o su cuñada, una de las dos, estaban muy cerca de ellas las dos, encontraron esos 1800 poemas en un baúl, se tomó las libertades del mundo para poder, a su antojo, de hacer y deshacer con la terminología, con la gramática, con la ortografía, que a veces ella a propósito desfiguraba, de acuerdo al propósito que ella tenía para dar a conocer el poema. Es decir, todo fue un manejo permanente de la vida de Emily Dickinson, aparentemente hablando, porque su vida interior, su vida personal, fue intocable, se mantuvo intacta. Ella mantuvo su espíritu impoluto y así lo decidió y así lo conoce, por suerte ahora, la posteridad. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Domenico Scarlatti y la maravillosa sonata en D menor. Bien, señores, de esta manera estamos terminando el programa de hoy, un programa especial. Ya dije yo que iba a ser un programa que no tuviera nada que ver con Argentina, porque hoy nos vamos a dar tiempo para pensar. Tenemos que votar. Si usted todavía no ha ido, vaya, cumpla con sus deberes cívicos, elija al más mejor, se dice habitualmente. Esto lo digo con mucho sentido del humor. Disfrute con los niños que tiene en la familia o los que no tiene y que usted ha acercado a su vida, como corresponde además. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene con la frase que nos acompaña: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Felicito a todos los que cumplen años en estos días. Mercedes acaba de cumplir años, entonces un abrazo cariñoso. También lo mismo Raquel, como ya le dije la semana pasada. Un abrazo cariñoso a Lenita, a Julie, a Miriam, que ya se está reponiendo totalmente, a Marcelo Moreno y bueno, a tanta gente que nos escucha. Y recuerde que nosotros tenemos nuestros programas a partir de hace un tiempo colgados en YouTube. Usted entre a Jorgelina Lagos, con Jorgelina Radio Pascal, y allí inmediatamente abajo va a ver que dice seguido Jorgelina Lagos. Apriete en Jorgelina Lagos y se va a encontrar con un pequeño canal personal donde aparecen todos los trabajos televisivos que han quedado registrados en YouTube de mi trabajo de otras épocas, de otros años, más allá de los programas de los últimos tiempos. Recuerde que 24 horas después de haber sido emitido al aire, usted ya lo tiene colgado al programa en YouTube en Con Jorgelina. En fin, todas satisfacciones para poder seguir trabajando juntos. Y agradezco el apoyo y la presencia de Diego Quiroga, de Matías Sáenz en los controles, de Gustavo Seifer. Me despido hasta la semana que viene, en que después del programa de Guillermo Sánchez estaremos nuevamente aquí, si Dios quiere, en 93.3 FM Radio Pascal. Chau, hasta entonces. Hello,